Saben que estamos estudiando Unidos con los Héroes, la serie Unidos con los Héroes. Este volumen enfoca en los seguidores. Estamos hoy en el estudio número 4. La semana pasada estuvimos considerando ¿cuál de los seguidores? La semana pasada, ¿cuál de los seguidores? ¿Perdón? La mujer, la samaritana, exacto, la mujer samaritana. Esto fue la semana pasada, la mujer samaritana, estuvimos considerando ese pasaje bíblico, hablábamos sobre aquella instancia en la cual nuestro Señor Jesucristo tenía que pasar por Samaria para llegar de Jerusalén, ¿a dónde? A Galilea. Ustedes tomaron una comprobación de lectura la semana pasada, ¿verdad? Y tenía que atravesar esa región, a pesar de que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Mucha gente evitaba pasar por esa región. Y llegó él al pozo de Jacinto, habíamos dicho la semana pasada, al pozo de Jacob, ¿verdad? Y estuvo allí y se encontró con una mujer samaritana y le dijo, eran como las 2:15 de la tarde, cuando él miró así el Casio, dijo, a esta hora que era el mediodía, ¿verdad? Dice que era la hora sexta. Y dice que estaba muy cansado y se detuvo allí y le dijo a aquella mujer que estaba sacando agua del pozo, dame de beber. Y el resto de la historia la conocemos. Eso estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a conocer una historia o las periferias de varias historias relativas a una familia que amaban mucho al Señor y a quienes el Señor amaba. Me refiero a los hermanos Marta, María y Lázaro. Todos conocen algo sobre estos personajes bíblicos, ¿verdad? ¿Quién no sabe sobre Lázaro? ¿Qué sabemos sobre Lázaro? ¿Qué sabemos sobre Lázaro? Sobre San Lázaro. Que los... No, ese es el de la vela, de lo que la gente va para allá, que los perros van y le lamen las heridas y qué sé yo, que entonces la gente le prende vela. ¿Usted no le prende vela a Lázaro? Ese era el San Lázaro de que la gente habla, pero este Lázaro, hermano de Marta y María, él murió y el Señor lo resucitó 4 días después de haber muerto. Sí, ya Edía, que dice la hermana Ita, está haciendo la demanda de lo que decía la hermana, y él le dice, quiten la piedra de la tumba, y Marta le decía, pero ya hiede, ¿verdad? Ya apesta a muerte, porque llevaba 4 días en la tumba. Sin embargo, para el Señor no hay nada imposible. Ahí vamos a ver, no necesariamente enfocando solamente en esa porción, sino en lo global de la historia de estos 3 hermanos que amaban al Señor, y vemos pasajes en Lucas y en Juan alusivos a esto precisamente. En la introducción del material que ustedes estudiaron para esta noche, una de las cosas que se subraya es que nosotros vivimos vidas muy ajetreadas. Habla aquí de los sociólogos, ¿verdad? La gente que estudia cómo es que las personas viven en sociedad y el comportamiento de los individuos en la interacción humana. Una palabra que utiliza, una expresión ahí, es que vivimos vidas con el tiempo comprimido. Hay una expresión que yo utilizo mucho y es diluido, ¿verdad? Nosotros nos diluimos mucho, ¿verdad? Como cuando usted se toma un juguito, que le gusta un juguito de limón, hay gente que le gusta que se le arrugue la cara cuando se da el primer sorbo. Gente que se da un sorbo de jugo de limón y hace, la boca se le mete así hasta acá atrás, de lo agrio que pudiera estar. Ya hasta sintió el efecto, ¿verdad? Nada más de pensarlo. Hay personas que dicen, no me gusta mucho así, échale más azúcar y bastante agua para que dé más o menos el aroma del limón, pero que no sea muy agrio. Pues eso es diluir, echar suficiente agua para que haya menos de
de la pureza, ¿verdad? De lo que es el jugo. Nuestro tiempo a veces sucede así también. A veces comprometemos tanto nuestro tiempo que nos sentimos diluidos. El trabajo, la familia, la iglesia. Fíjense que yo no dije el ministerio. La iglesia se puede convertir en una carga para las personas, ¿verdad? No me malentiendan, no estoy diciendo que no venga para la iglesia, ¿verdad? Pero hay instancias en las cuales las personas no administran bien su tiempo, aún para aquellas cosas que son de bendición, y terminan liquidándose. Hay que administrarse correctamente, porque no todo puede ser solo para un elemento. Y cuando yo digo la iglesia, estoy hablando sobre los quehaceres. Habemos muchos en la iglesia, por lo tanto, podríamos distribuir labores. A eso me refiero. Hay gente que espera, el pastor es el líder, por lo tanto, esperamos que él esté ahí 24/7, y no puede ser así, ¿verdad? Jetro, el suegro de Moisés, le dijo: lo que estás haciendo no está bien. O sea, tú quieres hacerlo todo, tú tienes que aprender a delegar. Entonces, ese es el Jetro del 2023. Chicos, tienes que aprender a delegar en otros, porque si no, te vas a fulminar, te vas a dañar la salud y no se puede así. Pues nosotros a veces nos diluimos y a veces enfocamos la atención en cosas que, en vez de ayudarnos a restaurar la energía, hacen todo lo contrario. La instancia que usted dice: estoy tan cansado que haría nada, y se pone a ver un programa pues, que lo que hace es que usted desgaste neuronas de las pocas que nos quedan. Entonces realmente no está invirtiendo el tiempo bien, lo que está haciendo es cansándose viendo algo que realmente quizás ni siquiera le edifica. Cuando usted está bien cansado, no es nada mejor que usted un buen descanso, pero enfocado. Duerma. Hay gente que por la noche se ponen a ver televisión, para entonces levantarse a las 4, 4:30 de la madrugada. Dice: no, cuando yo me muera yo descanso. Puede que, si esa es la filosofía, puede que te mueras antes de tiempo para que puedas descansar. Es bueno que usted programe su día, poner en las manos del Señor, pero tiene que ponerle su parte para ello. Así que hay personas quienes viven la vida así, bien atareados. Marta, de entre estas dos hermanas, bien conocidas en la palabra, Marta y María. Marta, yo siempre digo Marta y pienso en mi suegra, ¿verdad? Ella es bien hacendosa, eléctrica, me tienes que perdonar, pero yo siempre lo digo, ¿verdad? Mejor lo digo delante de ella que decirlo detrás de ella. Al punto de que a veces se pone nerviosa. Entonces, eso es bueno porque ella hace las cosas con amor, pero llega el momento como que pues, obviamente antes era peor, ahora no tanto. Y yo también me identifico, porque si usted me visita a mi casa, ¿verdad? Yo veo que está todo el mundo sentado y veo que las manos están vacías. Yo digo: mira, la hermanita me vino a visitar, debo al menos darle un vaso de agua. Ya, por lo menos a mí me criaron de esa manera. Y en casa pues son más así. Así que ese asunto de atender a las personas y pues mi suegra es así. Ella, uno va para allí y: siéntate con nosotros, vente, vamos a hablar. Está por allá, se mete para la cocina a buscar y de momento uno escucha un revolú por allá que está cortando queso y qué sé yo qué. Pues ese es el asunto. Marta, la hermana de María, era así. María era de esas personas que se le paseaba el alma por el cuerpo. O sea, a veces suceden esas cosas en la familia, ¿verdad? Siempre hay alguien como que es un poquito más laid back. No es que María fuera vaga, es que María, pues, era diferente a su hermana Marta y ella ponía unas atenciones específicas en momentos dados. Obviamente, nosotros miramos la situación y nuestros prejuicios nos van a llevar a una conclusión, ¿verdad? La cual no necesariamente tenga que estar errada. Si usted la puede sustentar con lo que aparece en la palabra, pues santo y bueno. Lo que queremos es establecer un contraste entre esas dos hermanas en un momento dado. Si usted me pregunta a mí mirándolo ligeramente,
yo me identifico más con Marta, porque el Señor estaba allí. Si yo realmente siento algún tipo de estima por el Señor, yo quiero que Él esté bien atendido. Hay un refrán en inglés que dice, you can't have your cake and eat it too. No puedes tener tu bizcocho o tu torta. ¿Cómo se dice bizcocho en mexicano? Torta. Claro, una torta de maíz. Pues no puedes tener tu torta y comértela a la vez. Pastel es un pastel. Torta es un sándwich. Un pastel. No puedes tener tu pastel y comértelo también, no más. Lo que quiere decir eso es, o lo tienes o te lo comes. No pueden ser las dos cosas. You can't have your cake and eat it too. Pues, si usted quiere atender bien a alguien, a mí no se me ocurre de otra manera que no sea pues atendiéndolo. Y si la persona está en la sala y usted quiere prepararle algo y la cocina está por allá, pues usted, ¿verdad?, no va a estar presente ahí en el momento. Lo ideal sería que todos contribuyeran de alguna manera para poder atender esa visita. Sin embargo, algunas personas han comentado, pues, si están todos por allá, pues entonces realmente no lo están atendiendo como merece. Hay un conflicto en este asunto, ¿verdad? Pues esto es una de las cosas que vamos a estar nosotros viendo. Cómo era la atención de cada una de estas dos hermanas, lo cual creó una discordia entre ellas, ¿verdad? Hubo algo de estática. Y él les habla sobre el enfoque en las cosas que realmente merecen nuestra atención. Estamos hablando del Señor, sí, tenemos que servir al Señor. Sin embargo, no debemos perder de perspectiva la gran fortuna de tenerle presente en nuestras vidas. El Señor no está físicamente, o sea, palpablemente con nosotros, Él sí está con nosotros. Y nosotros servimos al Señor, a lo que le decía yo ahorita, ¿verdad? No puede ser todo la iglesia. Hay veces que hay instancias en las cuales hay unos trabajos que nosotros nos autoimponemos y perdemos de perspectiva que la bendición, más allá de lo que estamos haciendo, está en el privilegio de poder servir para el Señor. Haciéndolo, pues hay una bendición para todos, pero tenemos que no perder de perspectiva que hay una bendición intrínseca en el hecho de que estamos sirviendo para el Señor, con el Señor. Pues eso va a ser algo del enfoque, ¿verdad? Aquí hay una pregunta, dos preguntas más bien, relacionadas una con la otra. ¿Por qué dejamos que nuestras agendas estén tan cargadas en estos días? ¿Por qué permitimos que se nos sobrecargue? ¿También te identificas con Marta? Pues queremos, ¿verdad?, que todas las cosas estén bien y eso nos crea ansiedad. ¿Sabes? A veces los varones nos quejamos un poquito menos de eso, la mayor parte de los varones. Solemos quejarnos menos, pero muchas veces nos sobrecargamos de ciertas cosas y eso pues va afectando la salud. Mira, ahora tenemos estas cosas, ¿verdad? Yo he aprendido a ponerme más lento, yo les he dicho. De momento me ponen presión y obviamente hay veces que uno no puede evitar, porque a veces las cosas se van aumentando y llega el momento que uno trata de trabajar, se pone en oración, pero todavía está la mente ahí. Y eso pues nos afecta mucho la salud. Yo, cuando estoy en el trabajo por lo menos, yo lo que hago es ejercicios de respiración y hago el ejercicio. No me importa, no me importa. Que realmente no es cierto, ¿verdad? Porque sí me importa. Entonces, miro el reloj. Por lo general mi pulso está en 57, 58, eso es pulso bien bajito. Hay gente que está todo el tiempo con el pulso ya en 100, en 105, 110. El pulso mío ahora está en 71, ¿verdad? Porque estoy aquí de pie, llevo mucho tiempo durante el día de pie. Desde las 5 de la mañana estamos dando bandazos por ahí, pero a veces nos sobrecargamos y nos afecta mucho la salud. Hay que aprender a administrarnos. Y cuando se trata del servicio al Señor, tenemos que asegurarnos de que nosotros estamos claros respecto a lo que estamos haciendo, Úrsula. También nosotros nos cargamos tanto porque no nos gusta pedir ayuda a otros o delegar
cosas en otros. Siempre inconscientemente pensamos que yo lo voy a hacer mejor y si se lo digo al hijo mío o a la hija mía, pues a lo mejor no queda bien y el bochorno lo paso yo y todas esas cosas. Pero es eso que en mi condición particular, yo quisiera hacer todo yo y no tener que pedir ayuda a nadie, porque no porque lo hagan mal, sino que yo digo, ay, pero ¿cómo voy a cargar a esta persona con un trabajo que me lo asignaron a mí? Pues no voy a pasárselo a otro. Pero sí, hay que trabajar en grupo, ¿verdad? Y ayudarnos unos a otros. Exacto. Yo lo sé, pero no me gusta hacerlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, pues la pregunta de seguidilla es, ¿qué nos motiva a estar siempre trabajando? Yo creo que parte de lo que ustedes han contestado, ¿verdad? Va sobre esto también. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera contribuir a esa pregunta? Mariela, ¿qué nos motiva a estar todo el tiempo trabajando? Pues que las cosas queden bien. Las cosas queden bien. Es parte de nuestra naturaleza, quizás es parte de la crianza. O sea, yo a veces estoy en casa y es un día libre y si me siento mucho tiempo me da cargo de conciencia. A ese punto. Que yo siento que tengo que estar haciendo algo. Y a veces mi esposa, yo me doy cuenta también, que si se sienta a tejer, dice, ya yo hice esto, aquello y lo otro, como si tuviera que pedir permiso para sentarse a hacer lo que a ella le gusta. ¿No? A veces no sucede eso. Y yo le digo, ¿y por qué tú me lo dices? Siéntate tranquila ahí, a todo hecho aquí. Aquí vive más gente. Pues esa costumbre, pues es difícil de uno desconectarse de, ¿verdad? Ese es un enfoque que no necesariamente es el centro del estudio, ¿verdad? Estamos hablando de estas personas quienes aman al Señor y cómo es que el Señor les ayuda a reenfocar su atención en las cosas que realmente merecen su atención. Lucas 10, 41 y 42, versículo clave, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso tiene que ver con la conciencia de la presencia de Jesús. Es un poquito problemático, ¿verdad? Cuando pensamos en cómo se pudiera malinterpretar el pasaje. Si no está diciendo que seamos vagos, que no hagamos nada en la vida, que nos sentemos por ahí a disfrutar, ¿verdad? De la naturaleza. Obviamente hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para trabajar. Vamos a Eclesiastés 3. Hay un tiempo para todo. Y de la manera que está estructurado en nuestra sociedad, en el lugar donde nosotros vivimos, pues hay un tiempo para usted trabajar y usted contribuye al bienestar social, literalmente, ¿verdad? La seguridad social, el social security. Algunos de nosotros no es que usted reciba el seguro social, pero lo que usted hace durante su trabajo formal, ¿verdad? Ya sea su trabajo, profesión, lo que fuese, es contribuyendo a el lugar donde usted vive, por lo menos donde nosotros vivimos. Usted paga impuestos, contribuye a la sociedad. Entonces llega un momento en que usted puede jubilarse, o sea, vivir de manera jubilosa. No tener que levantarse para ir a ese lugar que usted llamaba trabajo. No es que usted deja de trabajar. Por eso me gusta más la palabra jubilarse que la palabra retirarse. Porque retirarse es como cesar. Yo pienso que mientras uno está vivo, uno puede ser productivo. Usted no tiene que recibir un salario para usted ser productivo. Usted trabajó, recibió un salario, ahora se jubila y puede dedicarse a hacer otras cosas en las cuales usted sabe que usted es útil. Particularmente con la familia, con las personas que usted ama, en los distintos ministerios que obviamente el Señor le dio desde antes de usted jubilarse de su trabajo formal. Pero esas cosas las podemos continuar haciendo, obviamente enfocados en ser de bendición, glorificando al nombre del Señor. Bien, pues lo que aparece ahí como información básica, yo creo que hemos ido sobre ella en la introducción. Vamos a ir yo creo que no se escucha esa porción. Déjame darle para atrás.
Vamos a ir al vídeo, que dura como unos 13 minutos casi. Share, ¿verdad? Audio. No, no lo cambiamos ahí. De las mujeres nombradas en el Nuevo Testamento, María y Marta son las más conocidas. Aunque reconocidas por sus propios méritos, siempre se mencionan en conexión con su hermano Lázaro.
De las mujeres nombradas en el Nuevo Testamento, María y Marta son las más conocidas, aunque reconocidas por sus propios. Bueno, hermano, le debemos el vídeo de este estudio porque no está, estamos como el anuncio aquel del insecticida. Película, pero sin sonido. Que está hablando Elizondo ahí, vamos a hablar nosotros a través del estudio del pasaje que vamos a considerar en esta porción. Así que si puedes pasar al próximo. Ahí está bien, ahí está. Sí. Vamos a estar enfocando en 3 porciones. La primera de ellas en Lucas 10, versículos 38 al 42. Y aquí hay un subtítulo, ¿verdad? Que no está en el material didáctico que nosotros utilizamos para estos tiempos. Los he estado bajando de estudios anteriores que nosotros utilizamos con el expositor bíblico, los estoy mezclando para así poder complementar los estudios que me parece que son más completos de esta manera. Lucas 10, versículos 38 al 42, si hubiese alguien que quisiera leerlo, hermana Úrsula, ¿puede leerlo? Sí. Okay. Lucas 10, del 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. Pues vemos nosotros ahí, este capítulo tiene muchas distintas historias, ¿verdad? La misión de los 70, pasa los ayes sobre las ciudades impenitentes, el regreso de los 70, Jesús se regocija, y luego la historia del buen samaritano. Aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Etcétera, etcétera. Entonces, el Señor le narra esta historia que todos conocemos muy bien, ¿verdad? Del buen samaritano. Pasa a esta historia, a esta porción que narra Lucas, la que acaba de leer mi suegra, Úrsula. Y aquí pues vemos las figuras de estas 2 hermanas. Quien tiene hermanos sabe que siempre va a haber algún tipo de conflicto. Hay personas que me dicen: sí, yo tuve 3 hermanos y nunca nos peleamos. Yo digo: pues esa gente no vivían juntos. Es virtualmente imposible de que usted teniendo al menos un hermano no haya algún tipo de conflicto. La gente que más se ama va a haber, están juntos, va a haber algún tipo de tropiezo, ¿verdad? Va a haber algún tipo de roce. Pues es típico, en inglés hay una expresión que es sibling rivalry, la competencia entre hermanos, y eso es bastante común. Pues aquí vemos un conflicto que existía entre estas 2 hermanas, particularmente respecto a su relación con Jesús, a quienes ambas amaban mucho. Pues, cuando vemos otros pasajes, sabemos que aprendemos, y una de las cosas que Elizondo estaba presentando en este vídeo, hablaba sobre la condición de esta familia. En ningún lugar hay evidencia de que María y Marta
fueran mujeres casadas. Se especula, ¿verdad?, que el hecho de que Marta pudiera invitar al Señor junto a los discípulos a cenar a su casa, que ella fuera una mujer, era una familia pudiente. Algunas personas dicen que Marta, el nombre, significa señora. La señora de la casa en este caso era ella. Algunas personas dicen que es probable que ella fuera viuda y que la casa se la dejara a su esposo, pero no vamos a hacer una historia, vamos a hacer un drama sobre la vida de Marta, porque realmente esta información no está allí. Lo que sí sabemos era que era una familia acomodada, para así decirlo, y eran personas dadivosas, ¿verdad?, personas quienes estaban dispuestos a contribuir para los demás, a los demás. María es la que rompe este perfume, ¿verdad?, costoso, entre un frasco de alabastro y enjuga los pies de nuestro Señor Jesucristo con su cabello. Lo vemos más adelante en Juan. Pues esta era la gente a quien el Señor visitaba. Vivían en la aldea de Betania y el Señor frecuentaba el hogar de ellos. Se nos narra varias veces que el Señor visitó ese lugar. Esta fue una de esas ocasiones. Y la historia es bastante sencilla. 5 versículos, el Señor estaba allí, una de las hermanas estaba tratando, ¿verdad?, con mucho esfuerzo de que el Señor se sintiera bien, y la otra estaba haciéndole compañía y disfrutando de su presencia. Esto no es una justificación para usted hacer nada cuando la gente le visita. Aquí tenemos que ver las cosas en su justa perspectiva. No estamos hablando de cualquier visita, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí hay un conflicto, que aún yo leo este pasaje 15 veces, 20 veces y todavía siento el conflicto, porque me pregunto, ¿qué haría yo? Conociendo quién es mi Señor. Y yo quisiera poder servirle, pero quisiera también deleitarme de su presencia, en su presencia. Y ese es el conflicto que estas dos hermanas tenían. Es como si fuera una misma persona, pero separada por la mitad. Y una está haciendo lo que corresponde y la otra también está haciendo lo que corresponde. Pero es la palabra del Señor la que explica, la que subraya cuál debe ser la actitud correcta. Y aquí parecería que el Señor le da la razón a María. ¿Usted está de acuerdo conmigo que parece eso? El Señor le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y eso también debería estar en rojo, porque esas palabras también las dijo nuestro Señor Jesucristo. María escogió la buena parte. No es que no debemos servir al Señor, es que no debemos perder de perspectiva a quién es que estamos sirviendo mientras lo hacemos. Eso me parece que subraya precisamente lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? Esta familia tenía un lugar bien importante en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. 3 pasajes bíblicos que hablan sobre situaciones puntuales respecto a su relación con ellos están en Lucas y en Juan. Vamos a ver 3 pasajes, uno de ellos ya lo acabamos de considerar, de Lucas, y luego en Juan, en el capítulo 11. En el capítulo 12 se narra ese momento en el cual María rompe el perfume de nardo, el alabastro en el cual se encontraba, y enjuga los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y los fariseos y los saduceos están viendo a nuestro Señor, pero también están mirando a Lázaro y están tramando contra la vida de él, porque sabían que dado que Lázaro había resucitado, fíjense, yo digo, ¿en qué mente cabe, verdad? La gente sabía que este hombre había sido resucitado. Entonces hay que tener un corazón de pasa
para poder tramar contra la vida de este varón, que es la evidencia de que Cristo Jesús es precisamente eso, Él, Cristo. Pues el capítulo número 12 habla sobre ese detalle. Pues vemos nosotros que María se encuentra siempre en el lugar correcto, que es donde debemos estar nosotros, fijados, humillados delante del Señor. Ella tenía la mejor silla, como decimos, ¿verdad? Estaba en la primera fila queriendo recibir lo que el Señor estuviera dispuesto a darle. Y Él siempre la bendijo y estuvo dispuesto a recibirla como discípula. Y esto es algo bien especial, porque estamos hablando de un tiempo en el cual las mujeres eran tratadas como ciudadanos de tercera categoría. Los niños y las mujeres eran personas marginadas, no se les daba importancia. Entonces, que una mujer se acercara a un rabino, pues era algo descabellado. Sin embargo, el Señor no las rechazaba de la misma manera que el Señor no rechazaba a ninguna de las personas quienes eran marginadas por la sociedad. Y vemos aquí, esta imagen me gusta mucho, que muestra la relación. Vemos ahí a María, la ilustran con el perfume en su mano, y Marta con una canasta con comida para servir a otros sobre su cabeza, ¿verdad? Y vemos nosotros en la ilustración que presenta el artista las actitudes de cada una de ellas. Pues Marta tenía un asunto que resolver y tenía que ver precisamente con su enfoque en las cosas. ¿Qué podemos nosotros aprender respecto a esto, ¿verdad? Yo me parece que parte de lo que nosotros discutimos en la pregunta que yo presenté en la introducción nos ayuda precisamente a contestar esto también. Cada uno de nosotros tenemos que evaluar que en nuestra vida, pues, estamos dándole más atención de lo que realmente merece. Hubo una ocasión, yo siempre guardo los consejos que se me dan, pero hay unos que sobresalen más que otros. El detalle puntual, pues no se lo narro. Sin embargo, ustedes saben que yo tengo 6 hijos. Hay instancias en las cuales uno se preocupa mucho por alguna situación que esté pasando con uno en particular. Y recuerdo que en una ocasión un consejo que nos dio mi suegra era: recuerden que ustedes tienen 5 muchachos más. O sea, no puede usted quitarle la atención a las cosas que merecen su atención por sobreenfocar algo en específico. No es que usted deje de atender las cosas que merecen su atención, pero es que a veces concentramos tanto nuestra atención en algo que es importante, pero descuidamos lo demás. No sé si nos estamos explicando. Me parece que eso es algo que todos tenemos que aplicar y que nosotros aprendemos de la palabra, y me parece que este pasaje es uno de esos pasajes que subraya esa gran realidad y algo que el Señor quiere que nosotros internalicemos. Marta, pues, ya hemos hablado, es la tercera vez que aparece aquí, estaba afanada y turbada. ¿Qué es estar afanado? Según la palabra orgullo, puede tener 2 connotaciones. Hay una connotación buena y una connotación mala, ¿verdad? El orgullo, usted se siente orgulloso de que los jóvenes de la iglesia estén haciendo las cosas bien, y de que uno ve cómo ellos progresan y cómo ellos, pues, van escalando en sus estudios y van sirviendo al Señor, etc. Es un buen orgullo. Pero cuando uno piensa que uno es mejor que los demás, eso es un mal orgullo. Pues el afán también tiene 2 connotaciones, porque nosotros debemos servir al Señor con afán, o sea, con empeño. En ese sentido, pues, es sinónimo de la palabra empeño, con diligencia. Es un buen afán. Pero lo que el Señor le dice a Marta, o sea, el estar afanado, es cuando uno hace las cosas no solamente con diligencia, sino que uno descuida todo lo demás. Nos sobrepreocupamos por algo. Eso es estar afanado. Nos llenamos de ansiedad y eso no es bueno.
A veces los jóvenes, por cumplir con ciertas responsabilidades que tienen, por ejemplo, en la escuela, y eso es algo, ¿verdad?, que lo he mencionado en más de una ocasión, algo que como educador yo trato de implementar es lo más que podamos hacer en el salón de clases, aún en la universidad, hagámoslo así. Hay una investigación que hacer. Yo sé que si lo hacen en el salón de clases, por lo menos el grosor de lo que van a hacer lo hacen en el salón de clases. Primero, que me tienen a mí allí para apoyarles. Segundo, es menos probable que acudan a copiarse, ¿verdad?, de donde no deben, y van a perder menos tiempo. Y obviamente van a agradecérmelo y eso les va a ayudar, les va a mover, a hacer las cosas mejor. Que si se sobrecargan fuera del salón de clase, pues no van a tener tiempo de compartir con la familia, no van a tener tiempo para el asueto, no van a tener tiempo para descansar, y eso eventualmente llegará el momento que les va a hacer daño de muchas maneras. Pues en nuestra vida no podemos permitir que el afán nos sobrecoja, ¿verdad?, se apodere de nosotros y de nuestro tiempo. ¿Algún comentario que merezca esta porción que acaba de leer la hermana Úrsula en Lucas 10? ¿Algo adicional que usted piense que podemos comentar que no se mencionó? Ya les pregunté que con quién usted se identifica, hermana Úrsula. Amén. Amén. Hay que ejercitarse espiritualmente, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que esforzarnos. Hay una diferencia entre esforzarse y afanarse. Debemos esforzarnos porque sabemos que no es parte de la naturaleza humana uno dedicar tiempo para aquellas cosas que nos hacen bien, entre ellas el orar, el leer la palabra de Dios. Esas cosas no nos vienen de manera natural hasta que la convertimos en parte de nuestro diario. Exacto. Exacto. No. No podemos perder el enfoque de lo correcto, ¿verdad? Dios nos da el domingo o el día que sea, ¿verdad? Pero el domingo, que es el día que nosotros nos reunimos, estoy refiriéndome al domingo, no estoy refiriéndome como para sustituir el sábado. El día que nos reunimos en la casa del Señor
ese día el Señor lo provee, ¿verdad? El fin de semana, por lo general, las personas tienen 2 días. Hay gente que no, hay gente que trabaja, ¿verdad?, horarios rotativos, etcétera. Hay quienes, si no nos administramos bien, terminamos trabajando los 7 días de la semana, ¿verdad? Eso es cierto. Hay que hacer cosas en la casa, etcétera. Pero tenemos que reservar ese espacio. Y cuando reservamos ese espacio, nos damos cuenta que el Señor mismo ha provisto ese espacio. Entonces, te dio ese tiempo y luego tú decides no dedicárselo. Él te lo dio para que se lo dedicara y luego tú se lo quitas. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, el sentido es que somos egoístas y podemos perderle perspectiva las cosas. Como decíamos ahorita, hay una diferencia entre esforzarse y afanarse. Hay que esforzarse para hacer las cosas que agradan a Dios. Cuando nuestra vida se convierte en eso, pues entonces no viene a ser una carga. A eso me refería yo cuando decía, no puede ser todo iglesia, ¿verdad? No es que usted no venga a la iglesia, no es que usted no dedique tiempo a la iglesia, pero es que no puede ser eso. Tiene que ser, usted tiene que dedicarle tiempo a Dios. Si usted dedicándole tiempo a Dios está en la iglesia, pues ya eso es otra cosa. Usted está dedicando tiempo a los ministerios que son para el Señor, no son una carga. No viene a ser una carga, no viene a ser algo que le saca a usted de su tiempo natural. Pues vamos al próximo punto, que se encuentra en Juan, el capítulo número 11, y ahí la imagen les da una idea de qué es lo que vamos a estar nosotros discutiendo. Esa que está allí también es Marta. Lázaro se había enfermado y el Señor no estaba tan lejos, pero cuando se enfermó y enviaron a alguien que le informara, pues ya había pasado un tiempo. Y el Señor esperó, tuvo un tiempo antes de ir a ver a su amigo. El Señor, que es Dios, lloró por la muerte de su amigo. Y eso es algo pues que nos debe tocar, ¿verdad? La fibra más íntima, porque Dios mismo se conmueve, se compadece del mal que tenemos que sufrir nosotros por la naturaleza en la cual nosotros nos encontramos en la actualidad. Pues, Dios no pasa por encima de nuestra angustia sin conmoverse. Lo vemos nosotros allí. El asunto es que cuando llega nuestro Señor Jesús, ya Lázaro había muerto. Llevaba 4 días que había muerto. Y cuando Marta oye que viene Jesús de camino, ella le sale al encuentro. De la misma manera que ella le habla allá en Lucas, vemos nosotros también un tono, ¿verdad? Ella cree en Jesús, cree en su poder, cree en su deidad, ella le reconoce como el Cristo. Sin embargo, algunos comentaristas dicen que le hablaba con el amor que le habla una madre a un hijo. Pero vemos nosotros cierto tono de reproche en sus palabras. Cuando ella le dice, mira, ¿no ves que María está ahí dejando que yo haga todas las cosas? Y dile algo. Diciéndole a Jesús lo que le tiene que decir a María. Y ahí pues el Señor aprovecha para darle sabiduría. Y aquí vemos nosotros también en esta porción que Marta sale nuevamente al encuentro y le dice, Señor, ¿por qué no viniste? Murió Lázaro. Pero para ti todo es posible. ¿Verdad? Parafraseando lo que le dice Marta. Y ahí podemos, entre líneas, pues leer como un pequeño reproche. Pues, te demoraste. Si hubieras venido antes, él no se hubiese muerto. O sea, parte de la responsabilidad recae sobre ti, sobre Jesús. Ahora, nosotros sabemos que Jesús es todopoderoso. Si él hubiese querido, a distancia, él sabía, porque él lo sabe todo, que Lázaro estaba enfermo y que su enfermedad era de muerte física. ¿Podía él haber evitado que Lázaro se muriera a distancia? Pues seguro. Pero había propósito en todo.
Pues vamos a ir a esta porción para poder hablar a fondo sobre el contenido. Angie, ¿tú podrías leer esa porción? Juan 11, versículos 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. ¿No es esto un resumen del Evangelio? El resumen de la buena nueva, de la buena noticia, que Jesús salva. Si crees en Jesús, no morirás. Más bien que resucitarás en el día postrero. Ahora, Marta ya había creído esto. Qué tremenda bendición. O sea, ella ya sabía que Cristo es el Señor. Estaba segura de ello y sabía que para él no había nada imposible. Sin embargo, algo que me gusta mucho que narra Juan aquí es que no va con paños tibios. No va recubriendo la cosa para hacerlo fantástico, ¿verdad? Sino que se describe el carácter humano tal cual es. Se describe la naturaleza del ser humano con todas sus faltas. Y vemos a una Marta allí que, a pesar de conocer que Cristo Jesús es el Señor, aún hay un pequeño tono de reproche en su voz. ¿Verdad? Y antes de que nosotros juzguemos a Marta, quiero que pensemos en nosotros mismos en circunstancias similares. Hay cosas que a veces nos capturamos casi reprochándole al Señor. ¿Por qué el Señor permite que estas cosas pasen? ¿Verdad? Quizá usted no lo dice tal cual, pero hay instancias como que eso pudiera, aunque fuera, ¿verdad? Como si fuera un parpadeo mental, puede que eso cruce por nuestra mente y obviamente tenemos que reprender ese tipo de pensamiento porque el Señor sabe más. Y a medida que pasa el tiempo, obviamente, mientras más experiencia usted tiene, pues menos debe suceder eso. No obstante, ninguno de nosotros está exento de reprochar de alguna manera lo que el Señor hace en nuestra vida. A nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta estar pelado, a nadie le gusta pasar por problemas, etc. Pero confiamos en el Señor. La realidad es que somos entes duales en muchas instancias y tenemos que asegurarnos de que miramos siempre fijamente en la dirección que el Señor quiere que nosotros miremos. Y eso es lo que vemos allí. La Marta todavía no comprende qué es lo que el Señor va a hacer. Y Él le dice: tu hermano resucitará. Y ya ella sabe, ya ella ha aprendido del Maestro de que sí, habremos de resucitar en aquel gran día. Y habremos de vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero Él le dice: no, en el caso de tu hermano, eso va a pasar ya. Pero ella no logra todavía internalizar eso que el Señor le está diciendo. ¿Verdad? Estaba cerca el Señor de donde se encontraban los fariseos, ¿verdad? Los judíos. A unos 3 kilómetros, tal vez, dice el comentario, y eso traducido a puertorriqueño
es un poquitito menos de 2 millas. Una milla y 7 octavas parte de una milla es 3 kilómetros. Estaban cerquita, o sea, aquellas personas quienes le querían hacer daño al Señor, así que era una zona de peligro. No obstante, el Señor viene para recurrir, ¿verdad? Y para apoyar a esta familia en su tristeza, en su carga, pero también para presentar una señal. La señal del poder de Dios en su Hijo aquí en la tierra, ¿verdad? Marta fue la mayor y la encargada de las actividades, ella habría sido avisada y tal vez así no María. Por eso es que vemos nosotros como que se invierten los roles. Quien quería estar con el Señor o solía estar con el Señor era María, en este caso viene Marta. Es probable que ella fuera, algunas personas dicen que es probable que ella se enterara y no le dijera a María porque ella era la que estaba encargada, ella era, como muy bien dice su nombre, la señora de la casa, ¿verdad? La de autoridad. ¿Es eso importante? No me parece que es tan importante, pero sí me parece que más importante es la actitud de ella, que continúa siendo una que no aparenta completa madurez espiritual de su parte. Aquí se nos habla un poquito sobre cuáles eran las costumbres dentro de esta cultura, ¿no? La gente venía a presentarle el pésame a aquellos quienes estaban de duelo, y los que estaban de duelo estaban sentados en unos bancos cerca del suelo, y las personas venían a darles el pésame. Lo que se narra aquí es precisamente lo que sucedió. Marta le reprocha al Señor. Él podía hacerlo desde cualquier distancia. Vemos nosotros distintos pasajes bíblicos que nos muestran esto, ¿verdad? Cuando vino el centurión a hablarle sobre su criado que estaba enfermo, él le dice: yo soy un hombre a quienes se tienen que someter hombres bajo mi mando. Yo sé, yo le digo a vea esto y lo hace. Aunque tú digas la palabra, mi criado sanará. Y eso es tremenda fe. Y de hecho, así mismo lo dijo el Señor. Hay que tener mucha fe para creer eso. Y la pregunta no es, ¿puedes tú decir que tienes esa fe? Usted decir que tiene esa fe es fácil. Si yo creo que Jesús puede hacer el cambio en mi vida, puede ayudarme en esto, aquello, lo otro, decirlo es fácil. Pero cuando estamos confrontados con la prueba, pues ahí es donde realmente el Señor demuestra su poder. Ahora tenemos que nosotros creer. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esto se puede ver de distintos ángulos. El que está muerto físicamente, pues no estará muerto por siempre. Porque si usted cree en Cristo Jesús, usted morirá una sola vez y luego de eso usted vivirá eternamente en su presencia, ¿verdad? En lo espiritual. Pero nosotros ya estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que vinimos al Señor. Cuando reconocimos al Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, el Señor nos vivificó, ¿verdad? Y este mundo, ¿cómo podemos describir la muertera de la humanidad? Quizás esa no es la mejor palabra aquí, ¿verdad? Cuando decimos muertera decimos como desánimo. La muerte de la humanidad sin Jesús, ¿cómo la podemos evidenciar? ¿Cuáles son algunos de los efectos de la muerte de la humanidad sin Jesús? La gente anda desesperanzada, es una vida trágica, ¿verdad? Todo es malo. O sea, para la persona, la perspectiva de la persona es negativo, no hay perdón, ¿verdad? Solamente usted enciende el televisor y le dan ganas de apagarlo rápido. Yo tengo la mala costumbre de ver las noticias. Pues yo digo, quiero estar informado, déjame ver las malas noticias, porque yo sé que son malas noticias. ¿Y qué es lo que hablan? Pues fulano de tal, un vecino, un problema con otro vecino por ruido de qué sé yo qué, y allá fue y le pegó no sé cuántos disparos.
lo mató. No pudieron dialogar. La muchacha esta que tuvo un bebé o estaba preñada por un muchacho allá en la República Dominicana. Le dijeron, o él pensaba que no era de él, o no sé cómo era el asunto, y allá la mató a cuchillazo. Y luego él decía, él se justificaba, ¿verdad?, por lo que había hecho. Entonces vivimos en un mundo así, donde las personas piensan que hay justificación para quitarle la vida a otro, las personas no pueden hacer la paz, las personas viven en la lujuria, la juventud se pierde, ¿verdad?, seducida y atraída por las cosas que no convienen. Y no solamente la juventud, también los que no son tan jóvenes, ¿verdad? Y vemos tanto bombardeo de cosas negativas y lamentablemente eso es lo que está consumiendo el mundo. Y ahí vemos la evidencia de la humanidad que está muerta sin Jesús. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Está hablando de nosotros. Usted cree en Cristo Jesús, por lo tanto, ¿verdad?, según las leyes de la naturaleza, a menos que Cristo Jesús venga antes por su iglesia, es probable que no suceda durante nuestra vida, pero si sucediera, gloria a Dios. Pero quisiéramos nosotros, ¿verdad?, decimos, ven Jesús. Sin embargo, si Él viene ahora, muchos de aquellos por quienes estamos orando, quienes todavía no han recibido a Cristo Jesús, se quedarán, se perderán. Así que yo preferiría pasar un poquito de malos ratos aquí en esta vida y que otros tengan más oportunidad para recibir a Cristo. Pero la realidad es que los que hemos recibido a Cristo Jesús en vida, moriremos una vez, pero luego de eso viviremos eternamente. Y obviamente la contestación a la pregunta que está ahí es, obviamente, vamos a morir. Y terminamos con esta porción. Versículos 38 al 44. Karina Andrea, ¿tú podrías leer esos versículos de Juan 11? Es así, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Muchas gracias, Karina Andrea. Y leemos esto muchas veces, pero como conocemos la historia, pues es la historia que conocemos. Sin embargo, piense usted realmente lo que se nos está narrando, ¿verdad? La grandeza de este evento. Y tiene que usted transportarse y colocarse en ese lugar, porque esto no fue algo privado. Estaban las personas alrededor, había personas quienes habían venido a consolar a la familia. Un funeral era un evento público, ¿verdad? Las personas, era parte de la cultura donde las personas decían, pues, murió fulano de tal. Ya eso es una costumbre que todavía se realiza, ¿verdad? Las personas mueren y dicen, pues vamos a velar al difunto en tal o cual lugar, y las personas van allá. Antes, cuando era más de campo el asunto, las personas venían de millas de distancia y llegaban a las casas, que era donde se velaban a las personas, y compartían allí, y el velorio era precisamente eso, ¿verdad? Pasaban mucho tiempo con la familia,
a veces de noche, mucho tiempo. Yo recuerdo a mi padrastro, se le veló en la casa en Toa Alta. Y allí llegó gente de Jayuya, llegó gente de distintos lugares, y aquella casa se llenó. Y por mucho tiempo estaba Ceretro allí, y había personas quienes estaban por la noche aún en ese velorio. Pues estamos hablando de un tiempo donde esto era así. Las personas venían y pudieron presenciar ese gran evento. No fue un evento privado, no fue un evento cerrado para unos pocos, sino que muchos pudieron ver eso. Y una de las cosas que tenemos que nosotros procurar hacer cuando vemos la palabra es no perder de perspectiva lo que se está narrando. Transportarnos y colocarnos en ese evento y reconocer la grandeza de lo que se está narrando allí. ¿Cuántas veces ustedes han visto que una persona estaba muerta y viene a la vida nuevamente? Hay personas que a veces se ahogan y le deja de palpitar el corazón. Puede que si usted vio una película, puede que haya visto eso. Pero aquí estamos hablando de algo que realmente ocurrió. Pues en esa porción que lee Karina, habla sobre la humanidad de Jesús. Habla sobre su poder, sobre la muerte, pero también subraya su humanidad, porque dice que se conmovió. Y aparte de eso también dice que el Señor oró. Estuvo movido por sus sentimientos, pero dentro de su conmoción, o su dolor, debo decir, o su compunción, él oró al Padre, se refirió al Padre, ¿verdad? Entonces procedió a realizar el milagro. Amén. Pues mire, hay varios versículos que quiero que nosotros consideremos antes de resumir, que nos hablan sobre la resurrección. Pablo, allá en Tesalonicenses, cuando hablamos del capítulo número 4, vemos que le decía a la iglesia: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto es algo que debemos realmente, en lo cual debemos meditar. En el Antiguo Testamento, en Daniel, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Señor es justo. El Señor ya ha detallado un plan para la eternidad. Hay solamente dos alternativas: la vida eterna o la muerte, la condenación eterna. Juan en Apocalipsis también nos habla sobre esos tiempos venideros. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y hemos hablado sobre el milenio. 2 versículos más adelante dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pablo de nuevo dice en Efesios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y que el Señor nos ha resucitado, ¿verdad? Nos ha resucitado ya de la muerte en la cual nos encontrábamos por estar en el pecado. Sin embargo, nosotros moriremos físicamente, pero el Señor nuevamente nos dará vida, pero en esa ocasión será para vivir eternamente en su presencia. Amén. Sé que en el estudio hemos hablado sobre varios temas. Un enfoque bien importante, obviamente no podemos perder de perspectiva, que se habla sobre la resurrección. Como tema central estábamos enfocados en María, Marta y Lázaro, una familia seguidora
de Jesús, una familia de seguidores. Una de las cosas que debemos nosotros considerar es precisamente que nosotros somos una familia de seguidores que padecemos de las mismas deficiencias tal vez que las demás familias en Cristo. En este caso nos comparamos con María y Marta y yo no sé cuál de las dos prefiero yo. Hay un poquito de María y un poquito de Marta en todos nosotros, ¿verdad? Y seguramente los aspectos positivos de ambas es lo que nosotros debemos emular, porque no está mal uno querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Sería contradictorio. Marta entendía que estaba afanándose por lo bien, por lo bueno, que las cosas quedaran bien, pero se estaba diluyendo y estaba perdiendo parte de la bendición que estaba delante de ella. Tenía al Señor allí. Debemos ser hacendosos, debemos esforzarnos, debemos ser diligentes, pero no al punto de desvivirnos y perder de perspectiva las grandes bendiciones que el Señor nos da. Hermana Anita, ¿usted quería decir algo? Yo veo en este pasaje que tenemos que aprender a dividirnos, a dividir el trabajo para que no caiga en una sola persona. Amén. ¿Me entiendes? En la casa del Señor eso es así, ¿verdad? Somos una congregación pequeña, pero nosotros queremos hacer muchas cosas. Y si queremos hacer muchas cosas, pues todos tenemos que comprometernos, ¿verdad? Y el Señor toca nuestro corazón y nos deja saber en qué nosotros podemos hacer. A veces la mera presencia, ¿verdad? Los maestros se preparan para dar un estudio y qué bueno cuando están los hermanos para recibir la bendición. Es una bendición para nosotros, pero hay instancias en las cuales pues eso no puede ser así. Obviamente, usted tiene que administrarse para poder hacer las cosas. Ahora, el Señor también permite que pasemos por prueba respecto a nuestro tiempo. ¿Verdad? A veces dicen, los maestros pues tienen cosas que hacer fuera de la iglesia. Seguro que sí. Mira, ahí hay uno que está haciendo una maestría, está trabajando, tiene una familia, tiene 15 cosas que hacer, pero está aquí el día que no está dando el estudio él. ¿Verdad? Pues eso es algo, ¿verdad?, que es digno de admirar, que podemos emular todo. Hermana Úrsula. Y que yo veo también que en las dos partes que leímos, la primera parte, Marta afanada y hasta molesta un poco con su hermana y inconscientemente molesta con Dios porque no regañó a la hermana y eso era lo que ella quería, ¿verdad? Pero entonces cuando viene Marta a mostrar su fe, es en esta segunda historia, porque ahí se ve que ella tenía mucha fe en Jesús, que no fue que en la primera ocasión no le daba la importancia que se merecía, ella sabía, pero se la daba de otra forma, ¿verdad? Sirviéndole de otra forma. Aquí vemos que Marta va donde Jesús y no es como un reproche, pero le dice, si tú hubieras estado, él no hubiera muerto porque creía en el Señor y sabía que él era Señor de vida y lo hubiera sanado y sabía todo de Jesús y confiaba en él. Pero la preocupación humana, ¿verdad? Pues, pero vemos que como que hubo un cambio, que podemos conocer a Marta como que no era una persona completamente inconsciente de la grandeza de Dios. Amén. ¿Verdad? La fe no borra nuestra humanidad. La fe no borra nuestra humanidad. Seguimos siendo humanos y cometemos errores. Pero como dice Úrsula, pues vemos nosotros otro lado de Marta tal vez en ese momento. Dos aplicaciones adicionales. No podemos permanecer contentos con la calidad de fe que podemos tener. O sea, hay que seguir cultivando la fe. Dios quiere mostrarnos su gloria y para esto que nos acerquemos. Debe ser que nos acerquemos a Él con mente dispuesta a que nos interrogue y nos impulse a crecer. Va a haber pruebas respecto a nuestra fe. Y por último, estas hermanas, aunque confiaban en Cristo Jesús,
Se enfrentaron a la muerte como algo que no tiene solución. O sea, en lo físico. Ellas conocían que Jesús es el Señor y Marta fue la que lo esposó de esa manera. Sin embargo, los creyentes debemos recordar que Jesús ya venció la muerte. Ahora es solo el paso de lo pasajero a lo eterno. Es necesario que nosotros sepamos que esto no es el final. Para nosotros no hay final. Habrá final de esto que vivimos aquí, ¿verdad? Esto tiene final, este mundo terminará. Sin embargo, cuando termine esto es cuando realmente se pone la situación mejor para nosotros. Bien, si no hay preguntas, dudas, comentarios, quejas adicionales, daremos la asignación para la semana que viene. La semana que viene estaremos hablando sobre una de las personas contra quienes se ha cometido una gran injusticia. Lo que recordamos de Tomás es solamente, bueno, solamente no, conocemos la palabra, pero la que las personas subrayan, exaltan primordialmente, es que Tomás no creía. Ver para creer, que era incrédulo, pero la palabra que utilizamos aquí es escéptico. El escepticismo es para las personas quienes aceptan las cosas con cierta suspicacia. Pues esa es la asignación para la semana que viene, estudiar Juan, el capítulo 20, venir preparados para la discusión. Si le pregunta o duda, les invito a que tengamos una palabra de oración final y de esta manera damos por terminado el estudio de esta noche.